En Colombia son las 7:01 de la mañana del día de hoy, jueves 13 de enero del año 2022, y llegamos a la comodidad de sus hogares a través de la plataforma digital pitodigital.com. Para todos nuestros fieles televidentes, cibernautas y seguidores, a través de nuestra página web www.pitodigital.com, a través del chat 313-787-3976, las noticias, los comentarios, las opiniones y mucha información. Hoy la ciudad de Popayán está de cumpleaños. Estamos cumpliendo años y habrán actividades. Les estaremos tratando de esto y otros temas importantes. Noticia importante: fue encontrado el vehículo en donde al parecer fue el que causó la muerte de un ciudadano en el norte de la ciudad de Popayán. Ya les estaremos hablando de qué se trata. No sin antes saludar a nuestro compañero de labores. Popayán, por don Sebastián de Belalcázar. La administración municipal, en cabeza del alcalde Juan Carlos López Castellón, ha venido realizando diferentes actividades, algunas que han sido suspendidas en virtud a las altas cifras del contagio del COVID-19 por el Omicron, que tiene a muchas personas en estas situaciones de salud. Las camas UCI en el Hospital Universitario de San José se encuentran al 95% de ocupación, y el llamado que se está haciendo es a vacunarse, a protegerse, a cuidarse, y si tiene síntomas, quedarse en la casa para poder tener una tranquilidad absoluta. Le recordamos a nuestros televidentes y cibernautas que el pico y placa para hoy corresponde para vehículos con matrículas terminadas en dígitos 3 y 4. Doctor Paredes, muy buenos días. Qué gusto, ¿cómo amanece usted? ¿Qué tal día? Carlos Enrique, mucho gusto. Bendiciones, fuerte abrazo a todos los audientes, los que nos visitan en Pito Digital. Muy buenos días, bendiciones. La transmisión de ser candidato a antes por el partido Cambio Radical. En esa lista que estaremos hablando también de otros movimientos políticos y otras aspiraciones que comienzan a salir a flote. Pero no arrancamos el espacio sin el consabido mensaje diario, doctor Paredes, ese acertado momento en el cual nos pone a reflexionar y arrancar muy bien el día. ¿Cuál es el mensaje para el día de hoy? Gracias, Carlos Enrique. Mira cómo son las cosas, ¿no? La situación cuando viene ese momento que se me está saliendo de Skype, me saca, no sé por qué. Eso me incomoda un poco, pero gloria a Dios, ¿no? Porque estamos aquí y el mensaje no se deja de decir, ¿no? No sé por qué pasa, qué ocurre, pero gloria a Dios porque hay palabra del cielo, y eso es lo más importante, lo que todos los que oyen, entiendan y lo lleven a su corazón, porque es palabra, no este señor que está hablando, que es un instrumento, sino palabra del cielo, palabra de Papá Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Hemos venido haciendo un ejercicio interesante a través de estos 3 últimos programas. Y hablamos el primer programa de creer. Falta. También hablamos de un escenario importante, que es el crecimiento, crecer, crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Recuerda que el oyente que entiende crece o da fruto al 30, 60, 100. No te preocupes si aún no has percibido íntegramente, si aún todavía no puedes digerirlo. Estás haciendo el ejercicio, estás comiendo pan de vida, y ese pan de vida produce algo en ti maravilloso, que es la formación de la vida del Cristo que se nos ha sido impartido a aquellos que hemos creído. Pero también la palabra nos dice de algo que es importantísimo en ese crecimiento del conocimiento de aquella vida que se nos dio. Recuerda que Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo.
para no perdernos y tengamos esa vida, la vida abundante, la vida eterna, Cristo nosotros. Dice Colosenses 2:8. Miren que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al del por lo que dijera, no se deje permear por el sistema. Dice que todos están enfermos y el miedo ha entrado al mundo entero. El sistema dice que hay escasez y todo el mundo cree que hay escasez. Así el sistema te lo diga, cree en lo que Cristo te dice que eres en él. Cree que por sus llagas fuiste curado y sanado en medio de la enfermedad. Créelo, porque esa es la verdad eterna, la verdad de Cristo. Cree en medio de una situación económica difícil, cree que Él se empobreció para enriquecerte. Créelo, toma la palabra. Y Romanos 12 también nos lo recuerda, dicen, no se conformen a este siglo, a este mundo, a este sistema, no se conformen. Saquen los pensamientos del sistema para poder transformar el alma. Recuerden, transformación, ir más allá de este molde, de esto actual. Transformen su alma y pueden comprobar entonces la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y es una sola y perfecta. La vida que se nos impartió. Tenemos el mayor, tenemos el gigante, tenemos el Dios todopoderoso en nosotros. Dijo él, si no escatimó el entregarnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él las otras cosas? No estimes lo que el mundo persigue diariamente, el afán del mundo, la ansiedad del mundo. Estima conocer la vida que te dio. Amén. Tenemos que buscar ese reino, tenemos que buscar ese espacio. Y a propósito del tema de la palabra de Dios, hoy las iglesias son tendencia y noticia a nivel nacional, doctor Paredes. No sé si se ha dado cuenta el debate que se ha armado. Algo escuché esta mañana en FM, pero no le puse total atención. Cuénteme usted. Bueno, pues tiene que ver con política, tiene que ver con política. Y tiene que ver con política porque ya se comienzan a armar las coaliciones, los grupos, las alianzas para buscar la presidencia de la República. Y entre ellos, un movimiento político que viene de una iglesia y tiene una base cristiana, es el movimiento político Mira, que ha comenzado a tomar decisiones y todo indicaría que entran a jugar con los Char, con la familia Char, con la casa Char, dejando por fuera a uno de los grandes líderes que ha tenido la política y que ha contado con los votos cristianos, que es Álvaro Uribe Vélez para su candidato Óscar Iván Zuluaga. Hoy por hoy las iglesias están de moda porque han sido muy disciplinadas y los votos del Mira se han contado a nivel nacional y son juiciositos, son disciplinados. Y esto ha tenido obviamente en un gran vilo ese debate de la política, la religión, la iglesia, este tipo de iglesia. Absolutamente religioso todo. Y la expectativa de que alguien que se dice ser cristiano o que milita en el ejercicio del cristianismo tenga la posibilidad de acceder a los escenarios políticos no es demencial, no es raro, ¿ya? No es imprudente, porque dirían zapatero a tus zapatos. Pero recuerda que la palabra dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y eso obviamente hay que entenderlo para tener la capacidad de comprender por qué una persona que milita en los escenarios cristianos, en la iglesia, y llámese iglesia, hay que entenderla como el cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Iglesia no es la estructura, donde muchos dicen, vengan acá, que acá está así Dios.
en esta iglesia sí está Dios, en esta estructura sí está Dios. Eso es un engaño. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo corporativo de Cristo. La cabeza es Él y el cuerpo somos la iglesia. Entonces, de ese escenario de miles de personas que militan en la iglesia de Cristo, es decir, en el cuerpo de Cristo, ¿puede salir una persona que tenga aspiraciones políticas? Por supuesto que sí. Yo no veo la talanquera, yo no veo por qué no puedan desarrollarlo. Otra cosa diferente es que se use el peldaño como líder impartiendo la vida. Ese escenario de sacerdocio es principalísimo y no podemos echarlo de menos. Además, el llamado en medio de este escenario de la impartición de la vida, de la verdadera predicación del evangelio de la gracia, del evangelio de las buenas noticias, es uno solo. Y ese llamado es irrevocable. Ahora, si tomas la decisión de dejar el llamado e ir a las líderes de la política, pues tienes que asumir el compromiso y la carga que eso asume, como por ejemplo, pues el debate que hoy se presenta frente a la posibilidad de que estos grupos religiosos puedan acceder pues a las líderes de la política, ¿no? Pero es un tema de decisión, yo no veo el inconveniente. Lo que sí me parece a mí, digámoslo, no hay entendimiento. Es dejar un llamado principalísimo, ese llamado irrevocable para ir a batallar en otras líderes donde no te han llamado, ¿no? Ahora viene iglesias en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, en donde los carros de valores pasan 2 veces por día. Y usted sabe lo que es ese recaudo. Eso también es otro desdibuje para algunos sectores y para algunas personas que no ven con buenos ojos que se convierta en un negocio y ahora en una empresa electoral por fuera de los lineamientos cristianos o católicos o en la religión que la profesen. Sí, totalmente de acuerdo. El problema es el entendimiento, ¿no? Ahí está la clave. Cuando creces en el entendimiento de la verdadera devoción del escenario precioso que es la vida en Cristo, obviamente ese entendimiento te lleva a saber que no estás obligado a hacer lo que muchos dicen que debes hacer, porque el escenario religioso es ese, ¿no? Tienes que dar, tienes que hacer, tienes que venir más, tienes que leer más. Es que lo hizo de una manera maravillosa y gloriosa y no nos hemos querido dar cuenta. Y es la entrega preciosa de su Hijo. Eso es lo que Él ya hizo. El consumado es. Entonces, cuando la gente logra entender que Él ya hizo todo por nosotros y que todo lo hizo por gracia, acuérdate que gracia es el favor inmerecido de Dios. ¿Y quién es la gracia? La gracia es Cristo, la vida que se entregó por ti y por mí. Entonces, cuando ese escenario cambia, yo empiezo a entender todo lo que yo haga ahora en el escenario de esta vida preciosa, que es la vida en Cristo, lo hago con amor, lo hago porque deseo hacerlo, porque anhelo hacerlo. Cualquiera que sea el rol, congregarme, ofrendar en la iglesia, leer la palabra, orar, es que emana de mí el querer hacerlo. Emana de mí el amor porque es que yo estoy recibiendo amor.
perciben y que uno lo ve como irregular y que huele como feo en medio de estos cultos, en medio de estas estructuras religiosas, pues entonces ya puedes entender. Pero sin lugar a dudas, ¿no? Siempre ha habido, y eso es algo, y lo digo con todo el respeto, porque amo este vivir en Cristo, este vivir en Cristo me sacó de escenarios difíciles de mi vida, y yo no puedo hablar mal del escenario de la vida en Cristo, pero este verdadero escenario de la vida en Cristo. Pero por supuesto que se te utiliza este escenario para que las personas que no entiendan sean sujetas y sometidas a este imperio cultico, religioso, legalista, que te exige para poder estar ahí, ¿no? Entonces es un tema de entendimiento. Por eso decíamos en la primera emisión, por falta de entendimiento, el pueblo se perdió. Sí, señor. Por falta de entendimiento, el pueblo se ha perdido. Y estamos muy perdidos muchos, con tanto revuelo y tanta cosa y tanta política. Y el tema ya no es el ideal, el ideario, el pensamiento, la filosofía, la propuesta. El tema es que ya es dinero, dinero para la contienda electoral, y atrás van quedando las propuestas, salvo algunas excepciones en donde se están presentando propuestas que verdaderamente valen la pena. Y tienen que ver cuando es el legislativo, es el tema de normatividad. Los congresistas van a hacer leyes, no van a hacer obras, no van a hacer puentes, pero al final de cuentas terminan ofreciendo Basta preguntarle a los congresistas actuales, doctor Paredes, cuántas iniciativas en proyecto de ley convertidas en ley han tramitado durante el transcurso de su ejecutoria, y vamos a encontrar que son muy pocas en muy pocos. Pero al final de cuentas, el tema de la conciencia, y ese llamado hay que hacerlo en esta contienda política, para que, hombre, no venga la conciencia, vote porque verdaderamente exista una posibilidad de éxito, de alguien que le represente verdaderamente y que vaya a hacer lo que tiene que hacer al Congreso de la República. Y no por el bulto de cemento, del tamal y el chocolate y los 50.000 pesos. Porque eso está también ya financiado. Sí. Lo complejo ahí es, hay un dicho, ¿no? Muy popular que el que paga para llegar pues va a cobrar después, ¿no? Ese escenario es absolutamente claro, ¿no? Ya. Pero le escuchamos a uno de nuestros invitados también que le había preguntado, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? De acceder a en el Congreso. Antes me cuesta para estar ahí. Entonces, complejo, ¿no? Ahora bien, pues en estos escenarios de publicidad, de los medios, qué sé yo, de todo lo que implica hacer el ejercicio de presentación de mi proyecto político, por supuesto hay unos gastos, ¿no? Y eso es evidente. Y si esos gastos me los van a suplir de manera legal, hombre, bienvenidos, ¿no? Pero ahí sí el escenario, ¿no? ¿Quién vigila eso? ¿Cómo se controla eso? Es una temita pues bien complejo, pero que son necesarios los recursos para poder hacer un ejercicio evidentemente prudente y que se note, ¿no? Que la gente conozca cuál es el proyecto político que voy a materializar en un futuro, ¿no? Sí, señor. Vamos a hablar de una noticia, doctor Paredes, que tiene que ver también con derecho penal y tratar de hacer un ejercicio no solamente desde lo jurídico, sino también desde lo periodístico, porque hay que hacer un llamado a muchas situaciones en las cuales debemos tener en cuenta. Hechos jurídicamente relevantes. Hace un par de semanas, hace 2 semanas ya, se conoció una noticia que le generó gran repudio a la opinión pública y tiene que ver con la muerte de Brian Peña. Brian
la embotelladora Postobón, al norte de la ciudad de Popayán. Iba para su trabajo muy temprano en la mañana. Eso ocurrió el 9 de enero. 9 de enero de 2022. Un vehículo tipo automóvil lo arrolló, causándole la muerte, y emprendió la fuga y se desapareció. Las redes sociales y los medios de comunicación pues, nos dimos a la tarea de replicar la noticia permanentemente en búsqueda justamente de ese responsable. Estamos ante una situación, sin lugar a dudas, sin temor a equívocos, de un homicidio. Está en la Ley Penal 599 de 2000, en el artículo 103, doctor Paredes, que usted lo conoce muy bien. Pero este escenario tiene unos agravantes. Y uno de los principales agravantes tiene que dar cuenta de la acción posterior a ese hecho, que fue la fuga. La fuga. Pues le cuento, doctor Paredes, que anoche, a eso de las 2 de la mañana, las autoridades, porque hay que hacerle un reconocimiento a la Policía Nacional, al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que se dieron a la tarea de auscultar, de averiguar, de investigar. Fue encontrado un vehículo, al parecer, el que haya sido utilizado en esa escena. Tenemos el video. Don Alex Valverde es tan amable, colabora para que nos... Y obviamente causó curiosidad de sus propietarios y pues también dieron el llamado a las autoridades. Doctor Paredes, estamos ante un homicidio. La consecuencia jurídica de este... Ahí lo... ¿Me escuchas? Ahí lo escuchamos. ¿Sí, perfecto. Sí, pues esos hechos jurídicamente relevantes nos guían, ¿no? Nos llevan a entender que estaríamos en un homicidio inicialmente por el escenario en que se da, culposo, por el tema de accidente que inicialmente nos brinda el escenario, ¿no? Pero más allá de lo que en este momento se tiene, pues el hecho de que se haya permitido huir del escenario, que no haya prestado la ayuda a la víctima, agravaría esa conducta, ¿no? Y podríamos entrar en otros escenarios mucho más fuertes, ¿no? Es el homicidio doloso, impropio, desde un escenario que ya el legislador y la jurisprudencia han abarcado, ¿no? Entonces, donde muchos dicen hecho, a unos criterios mucho más gravosos, ¿no? Lo complejo del tema es que no sabemos, ¿no? Hay un escenario donde se presenta un hombre, un occiso, una persona, una víctima, y uno que huye. Pero hay que entrar más de fondo en el tema para descubrir realmente qué es lo que ocurrió y por supuesto pues que esos hechos nos lleven a hacer una, por lo menos desde el tipo de vista de la diferencia razonable de autoría y participación, una imputación clara sobre esos hechos, ¿no, mi querido Carlos Enrique? Aquí viene una disyuntiva bastante compleja. Bueno, primero, la individualización y la identificación del propietario del vehículo, que es prima facie lo que tendrá que hacer las autoridades, porque al final de cuentas el vehículo debe tener un propietario. Y por allí comenzará entonces esa línea de investigación para conocer
quién conducía el vehículo en ese momento, quién es el autor, como usted lo acaba de manifestar, quién es el que iba tras el volante. Circunstancias de tiempo, condición se encontraba. Los Enríquez, Sí, señor. Donde la Fiscalía, a través de sus funcionarios, empieza a hacer la recolección de elementos material probatorio, de evidencia física, de información legalmente obtenida. Esa etapa de indagación es absolutamente importante, ¿no? Eso es lo que estás hablando, pues, que tiene que desarrollarlo en materia de acción penal para después entregarle al fiscal encargado del asunto y él determine qué clase de imputación hará, ¿no? Claro, claro. Y aquí es donde comienza entonces a generarse ese gran debate jurídico respecto a la responsabilidad. Porque el huir de una escena del crimen, el huir de una escena de un accidente, porque aquí lo que ocurrió, sin lugar a equivocarme, es un crimen, porque a diferencia, como usted bien lo referencia, del homicidio culposo, que se presenta en muchas oportunidades por la conducción de los vehículos. De hecho, conducir un vehículo está catalogado como una acción riesgosa. Por eso existen unos mecanismos de aseguramiento para poder no solamente salvaguardar los temas materiales de los vehículos, sino también incluso las mismas defensas jurídicas de las personas cuando tienen seguros de responsabilidad civil extracontractual. ¿Para qué? Porque en cualquier momento se puede presentar una situación de estas. Cosa distinta es a que en el escenario pues, se presente la situación, el conductor del vehículo pues, atienda a la persona que ha sido víctima de ese accidente y asumir la responsabilidad de los hechos con una investigación seria, sesuda y sobre todo correcta. Pero aquí estamos frente a una situación que comienza en esa disyuntiva, doctor Paredes. Bueno, hechos del 9 de enero, vehículo que se encuentra el 13 de enero. Si la persona iba a ingesta de alcohol o con el consumo de sustancias psicoactivas, a estas calendas, pues no habrá ningún examen toxicológico que le vaya a arrojar de que tenía o no tenía esas circunstancias, que bien podrían ser utilizados como agravantes. Son que no son muy favorables a la hora de la persona cuando tenga que ser defendida, pero que como existen también recursos y posibilidades, pues tendrán que hacerse. Alguna explicación tendrá que haber, doctor Paredes, respecto a esto, y algún responsable tiene que llegar. En esto estamos absolutamente claros. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional tienen el músculo suficiente para poder llegar a un feliz término de una investigación exitosa. Y esto ha sido reclamado por la sociedad payanesa y caucana respecto a al responsable de este homicidio. En ese orden de ideas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que pues, el escenario inicial no permite pues, ampliar un poco más el marco fáctico, ¿no? Es decir, ahí está lo que está. Pero por eso el trabajo prudente, diligente de aquellos hombres que hacen parte de la Fiscalía, me imagino que el proyecto, el trabajo metodológico en ese momento está ya materializándose para que ese ejercicio se haga poder la sociedad. ¿No? Hay una víctima y el escenario para advertir con claridad ese escenario, pues hay que escudriñar más allá, ¿no? Uno puede pensar de todo en ese momento, ¿no? El tipo estaba licorado, por eso huyó el escenario, habían drogas, no conducía otra persona, todo lo que se quiera pensar, pero pues como no se trata de lo que yo crea, sino de lo que a través de ese ejercicio de recolección de esos elementos pueda yo producirle y entregarle a la judicatura un escenario claro, por lo menos mínimamente en inferencia razonable, y entonces traer pues a ese ciudadano que entre otras debe estar plenamente identificado, individualizado para hacer ese ejercicio, ¿no? Complejo, ¿no? Claro, obviamente se rechaza esa clase de acciones,
porque obviamente el escenario, la víctima, un muchacho joven, trabajador, que iba a cumplir con sus menesteres diarios, que no merecía esa clase de situaciones, pues hombre, inmediatamente el rechazo es social, ¿no? Pero en el ejercicio, permíteme colocarme en el escenario pues, del ejercicio de defensa, habría que advertir que no es suficiente con lo que yo pueda pensar de lo que pudo ocurrir. Se deja ver, ¿no? Se respira algo incómodo, el hecho de que haya huido ya del escenario, pero no me concluye absolutamente nada para hacer un ejercicio, pues, en este momento, con claridad de lo que verdaderamente ocurrió en ese escenario de los hechos, ¿no? Que esa es esa situación que usted acaba de tocar, un tema, me parece que tiene matices que van degradando dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los hechos, dependiendo de los elementos materiales probatorios, dependiendo de la evidencia legalmente obtenida, todos estos recursos que se tienen para poder llegar a lo que usted bien manifiesta, una inferencia razonable de autoridad de participación. Entonces, entre esos matices, pues no es la solución, porque hoy hay una sociedad sedienta de justicia, doctor Paredes, y seguramente lo que van a querer ver es una persona que tenga que ir a ser privada de la libertad en centro carcelario, porque seguramente eso será lo que se va a solicitar por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero ahí es donde viene la maravilla del derecho penal, que es los matices para conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las condiciones físicas y psicológicas de quien haya podido ser autor de esta conducta, que hoy se reprocha, pero no lo podemos ver en blanco y negro, doctor Paredes. Totalmente, ¿no? Por eso el ejercicio prudente del ente investigador es lo que proyectaría a futuro determinar qué clase de participación, una vez individualizado, identificado el actor, escenario decir, la actividad debe ser absolutamente violenta en cuanto a tratar de individualizar, identificar plenamente al autor de estos hechos, ¿no? Ya se ha dado un fruto en esa investigación, en esa etapa de indagación, que es por lo menos haber hallado, al parecer, un vehículo que puede pertenecer a la persona pues, que cometió esta irregularidad. No sabemos si el vehículo lo conducía el propietario, no sabemos quién manejaba el vehículo, no sabemos si el vehículo es un vehículo que haya sido objeto de hurto. Tantas cosas, ¿no?, que pueden presentarse en el escenario, pero que Dios mediante, a través de esta etapa de indagación, de recolección de estos elementos, puedan entregarnos a la comunidad que necesita saber qué ocurre con este escenario, pues una respuesta clara de esos hechos, mi querido amigo. Ahí estamos viendo en nuestra aplicación, gracias a don Alex Valverde, Ok. tenemos nuestra aplicación, el video en donde cerca de las 2, 3 de la madrugada del día de hoy fue encontrado este vehículo. Me acordé de esto, doctor Paredes. El derecho de los jueces. Para tratar un tema importantísimo, el populismo punitivo. Sí. Hoy hay un escenario bien complejo, muy mucha publicidad y esa promoción mediática que se le hace a ciertos hechos van en detrimento de una buena defensa técnica y en el detrimento de unos derechos que se tienen que garantizar a las personas que están siendo procesadas por cualquier tipo penal. La presión mediática, doctor Paredes, genera mucho de ellos violación a esos derechos que tienen los ciudadanos a defenderse en igualdad de armas y con las mismas condiciones
y los más altos estándares de garantías procesales y procedimentales. Porque tampoco se puede llegar a un injusto superior por la complacencia de una sociedad que está sedienta de justicia y que simplemente hay que hacerlo porque hay una presión mediática. Bien nos lo recordaba aquí el profesor Diego Eduardo López Medina en ese derecho de los jueces del populismo punitivo, del cual no podemos caer. Eso sí, que exista un proceso, que se garantice ese debido proceso, pero que al final las resultas sean en justicia, dándole a cada quien lo suyo. Porque ahora, doctor Paredes, el reclamo es cárcel, sí, doctor Paredes, porque creo que esto va a ser de largo aliento. Sí, totalmente. El punto aquí, yo me voy un poquito más allá. Por supuesto, el ejercicio de la defensa de aquella persona, aquel ciudadano que está siendo perseguido por la acción penal de la Fiscalía, resulta quebrantado, ¿no? Cuando lo que opera ahí es lo mediático antes que la misma impartición de un buen desarrollo de la acción penal y obviamente de la expresión de la judicatura a ese clamor, ¿no? Pero yo me voy más allá, yo me voy a la víctima, porque mira, si bien es cierto puede haber quebrantamiento del debido proceso para aquel que resulte investigado en una acción de estas, y ese medio, lo mediático, este escenario de resultados inmediatos, puede que inicialmente se procure y se dé un resultado y que la gente aplauda que se detuvo a X o Y personas, pero si ese resultado se da a futuro, sin duda va a tener una consecuencia y esa verdad. ¿Quién resulta afectado al final de cuentas en un escenario de estos? Las víctimas, por supuesto, porque el desarrollo por darle ese mensaje, ese resultado inmediato a una comunidad que requiere de ese resultado, pues puede, uno, afectar el debido proceso para aquel que está siendo investigado, pero al final de cuentas, ese clamor por aquella víctima que merece que el aparato judicial se active, que la fiscalía tome riendas del asunto, pues se termine en una mengua terrible, al no tener pues un escenario absolutamente claro sobre los hechos y las consecuencias de los mismos, ¿no? Claro. Y ese es el famoso populismo punitivo, que entre otras cosas va en detrimento de lo que usted acaba de manifestar, que es la garantía de justicia para la víctima. Y termina entonces, en muchas oportunidades, por ese afán del resultado, el victimario siendo víctima de una violación de un derecho. Y no habrá justicia entonces, ni habrá equilibrio a la hora de la toma de una decisión. Estos son temas extremadamente complejos que hay que saber manejar y que las autoridades, lastimosamente, hemos visto muchos casos, con falencias, con errores, en donde actuar muchas veces no conforme a la opinión pública, sino conforme a derecho, y tendrán que hacerlo. Y como usted lo dice, pues tampoco uno se puede extrañar de ver una persona que se haya absuelta porque sencillamente no hubo un debido procedimiento dentro de los estándares y los cánones legales establecidos por la normatividad vigente. Ese derecho positivo que está allí, pero que también tiene una interpretación. Pero tiene una interpretación no solamente jurídica, sino también una interpretación social, que es esa sociedad que hoy está reclamando, porque hoy los colectivos están reclamando esa justicia. Bueno, ya conoceremos en pocos minutos, en pocas horas, avances de esta investigación. Lo cierto es que, habiéndose encontrado un vehículo en cuyas características son similares a las que algunos testigos han manifestado
que haya podido ser el utilizado para esa situación y que en su efecto, en su inspección ocular básica permanente, pues tiene el parabrisas roto, varias abolladuras, pues llegaron a una no se logra la técnica. Entonces, quién lo conducía, cuáles fueron las circunstancias, por qué se huyó de la escena, etc. Pero mientras eso sucede, usted vio referencia, hay unas víctimas y hay una familia que son víctimas que están clamando justicia y esperan pues los resultados por parte de las autoridades permanentes. Eso era noticia esta semana, doctor Paredes, téngalo por seguro. Escenario interesantísimo, ¿no? Y por supuesto, pues confiar en el buen juicio, la buena labor de los hombres de la Fiscalía en la recolección de esos elementos, de esa evidencia que se necesita para dar claridad a este hecho lamentable, ¿no? Y obviamente, cuando se provoque eso, entonces podemos tener una opinión mucho más clara y poder entregar un escenario a través de este medio. Por supuesto, pues, del medio que ocupe lugar estos hechos y que la ciudadanía no se satisfaga simplemente en tener por ahí, como usted lo decía anteriormente, un resultado, ¿ya? Sino que el resultado sea claro, resultado de investigación, y que las víctimas resulten afectadas por un procedimiento pues no ajustado a derecho, pero creemos, ¿no? Y estamos seguros, pues, conociendo la actividad de estos hombres de la Fiscalía, de la Policía Judicial, que determinan, pues, materializar lo que el trabajo metodológico por parte de aquel fiscal encargado del asunto vaya a desarrollar, ¿no? Esperemos y tendremos más claridad en estos hechos, ¿no? Sí, señor. Entonces, la noticia del día es, fue hallado un vehículo que al parecer podría tener las características del utilizado en unas circunstancias donde hubiera muerto Brian Peña el pasado 9 de enero de 2022 al norte de la ciudad de Popayán. Otra noticia importante, estamos de cumpleaños, doctor Paredes. Popayán. Happy birthday to you. Birthday to you. Popayán. Ahora, la pregunta del millón es, ¿a quién le van a llevar el arreglo floral? Y el... la cabeza para hablar los temas bíblicos que usted bien maneja, doctor Paredes, anda como judío errante porque nadie sabe dónde está don Sebastián. ¿O usted sabe dónde está don Sebastián? No, la verdad no. Por ahí lo vi volando el otro día. Por ahí estaba. No, pues después de surcar los cielos de la industria de alga en bella ciudad de Popayán, estuvo por allá en la tercera división, esperando restauración, y ahora no sé por dónde están andando, y fue tradición durante muchos años que el 13 de enero se le llevaba la ofrenda floral a el fundador de la ciudad de Popayán, don Sebastián de Belalcázar, tumbado por los MISAC hace algunos meses. Sí, no, es un escenario complejo dentro de ese marco histórico, ¿no? Porque el marco histórico me determina a mí entender que este personaje, historiador, que ha tenido tanta pues, relevancia en este último tiempo a través de lo que el grupo indígena pues hizo, pues es complejo, ¿no? La vida era muchos escenarios pues que vuelven compleja la ciudad y sobre todo cuando el mensaje que sale del Cauca y de Popayán no es el mejor
frente a la situación, obviamente, que no se tapa de orden público, pero Popayán es bella, Popayán es querida. Yo tuve la oportunidad de estar en Pereira un tiempo cumpliendo una misión laboral y me encantó esa ciudad. Estuve por allá en un sector que se llama Cerritos, maravilloso, muy bonito. La experiencia fue definitivamente buena, pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, no, al ausentarse, y fue muy poco tiempo, no te estoy hablando de años, fue muy poco tiempo, hacía falta la ciudad, ¿no? Y cuando uno en realidad empieza a ver este escenario de ciudad y así lo complejo, porque hay un escenario también pues que se ha marcado, por eso hay que mucho, con muchos amores, que mucha envidia. Tranquila y ojalá pegada de esta preciosura que es la verdadera vida, que es la verdadera vida en Cristo, la verdadera vida de entender el amor de Dios. Entonces cualquier escenario, Popayán, Pereira, Bogotá, cualquiera va a ser prudente, ¿no? Pero hagamos la ciudad, celebremos la ciudad. Bueno, cuando uno está cumpliendo años, debe recibir un regalo. Pues eso se estila. Creo que eso se estila. El que está cumpliendo años, pues se le celebra y se le da un regalo. ¿Qué le daría a usted de regalo? ¿Qué le daría a usted de regalo a Popayán, doctor Paredes? El regalo que he recibido, ¿no? El regalo que he recibido yo en este caminar, pues muchas personas que me conocen, que saben escenarios de atrás, de pasado, de pronto no muy bueno en algunas situaciones. Obviamente, y que es maravilloso. Y este ejercicio que se hace diariamente a través de Pito Digital, pues para mí es de mucha honra, ¿no? Poder regalar, que no es mío, que de gracia recibo, de gracia doy, esto, ¿no? Que es conocer a Cristo, que es conocer a través de este instrumento un poco de lo que Él me ha regalado, ¿no? Entonces ese sería el regalo para Popayán, que ojalá todos nos interesáramos, no en un escenario religioso, cultico, legalista, sino en abrir el corazón y entender, como dicen las escrituras, que de pan no solamente vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces es importante entender eso. Yo este regalo lo anhelo permanentemente, quiero más, ¿ya? Y crezco en este entendimiento no para jactancia, no, porque ese es el problema religioso legalista, que muchos ya son los ilusos. Vengan a mí. El Cristo pertenece, no te pertenece. Entonces qué bueno que Popayán, que es una ciudad conocida, ¿no? En el marco religioso, que el escenario de Semana Santa pues se vuelve mucho más fuerte en ese actuar cultural, ¿no? Pero que en realidad conozcamos, ¿no? Que no es un escenario solamente de una semana, sino que es un escenario diario, de conocer la vida, de vivir la vida. Pablo decía algo maravilloso, dice, para mí el vivir es Cristo. Decía, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Es permitir que la vida se manifieste a través de ti. Cuando Cristo, mi vida, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Imagínate lo precioso. Entonces la manifestación de la vida te hace diferente. Tengo que parecerme a Pedro, Luis, al iluminado, a este, el otro. No. Es Carlos Enrique
ya con la vida, que poco a poco va a ir entendiendo. Eso tremendo. Va saliendo del escenario de mi mente, va quitándose. Por eso Pablo dice, no se dejen llevar por esas sutilezas del mundo. Quítese los pensamientos del mundo y empiece a afirmarlos en los pensamientos que son en Cristo. Nada religioso, nada legalista, nada cultico, es una verdad preciosa. 483 años de fundación. 13 de enero de 1537, doctor Chalo, un año después de la fundación de Cali, en 1836. Entonces, uno dice, bueno, en 1536, perdón. ¿Qué le regalamos a la ciudad? Y yo creo que ya como colorario de todo esto, ya para despedir este espacio en el día de hoy, porque mañana tendremos invitado al presidente de la UTEN. Se encuentra en este momento en una situación bastante complicada en tema de conectividad, porque hace el recorrido en el norte del departamento del Cauca, pero ya mañana lo tendremos aquí a Carlos Fernández. No damos a la calle. Las ventas ambulantes, se compra en las calles. No se contribuye con el desarrollo de la ciudad, pero sí le exigimos a las administraciones que tengan que tenerla como una tacita de té, como una tacita de plata. Pero nosotros, ¿qué le estamos dando a la ciudad? Y ese es un buen momento para reflexionar qué está haciendo usted por su ciudad. ¿Qué está haciendo por la ciudad de Popayán? Hoy, cuando se está conmemorando este aniversario 483, pues es un buen momento para decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo puedo contribuir? Dejemos de criticar tanto, dejemos de quejarnos tanto y hagamos acciones. Hagamos acciones. Toda la carga impositiva no le corresponde a las administraciones ni a las autoridades. Nosotros, así como también como tenemos unos derechos, también nos asisten unos deberes. ¿Estamos cumpliendo con nuestros deberes ciudadanos, que no son pocos? ¿Estamos a la altura de la misma ciudad que nos ha visto nacer o que algunos los ha acogido? Creo que es un momento de reflexión y decir, hombre, tratemos de hacer algo. Cosas sencillas. Otrora usted veía, por lo menos ante jardines. Hoy ya no. Como eso parece una empresa de aseo que le está pagando, pues que lo hagan ellos. Y si ellos no pasan, pues entonces usted no ve a la persona haciendo el aseo del propio frente de su casa. Recuerdo por allá en las calendas del 71, cuando llegaron los Juegos Panamericanos a Cali, que la ciudad se vistió de fiesta y desde allí se comenzó a vivir una ciudad bastante querida por los caleños. Entonces era una ciudad de urbanidad queridísima. Hoy ya no queda nada de eso y en Popayán no tenemos absolutamente nada. Reflexionar sobre qué le vamos a dar a la ciudad creo que es un buen mensaje, doctor Paredes. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que se haga esa reflexión, ¿no? Es bueno pararse un momentico, pensar, ¿no? Alguien colocaba el ejemplo de ciudad con la casa, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba de las basuras, ¿no? Un ejemplo sencillo. Hay gente que saca su bolsa gigante con la podredumbre, con el regalo y a la calle y hasta luego, ¿no? Una bolsa suena muy bien hacer de meditar, ¿no? ¿Qué le podemos dar a la ciudad? Y que es muy sencillo, muy práctico, ¿no? Muy práctico. Y lo más es ponderar sobre todo, ¿no? Todo está mal, pero ¿usted qué está haciendo para mejorar? Nada. Correcto, sí señor. Nada, sí, señor. Doctor Paredes,
Hombre, pues muchísimas gracias. Creo que nos quedan unas reflexiones bastante interesantes y hoy, cuando estamos cumpliendo años en la ciudad de Popayán, es un buen momento para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Y querramos nuestra ciudad, apropiémonos de ella, dejemos tanta maledicencia, tanto odio, tanto rencor. Atrás tienen que quedar todas esas circunstancias y veamos qué podemos hacer por nuestra ciudad. Y si mejoramos como sociedad, seguramente vamos a crecer como personas, con unos mensajes importantes que hay que tenerlos en la cabeza, en el corazón y sobre todo en la razón. Coherencia, me decía una gran amiga que conozco, que usted la conoce muy bien. Coherencia con lo que se hace, con ese es el mensaje. Algo para la gracia, ¿sabes? Vamos a ser recíprocos conforme a lo que nos hayan dado, ¿no? Esa es la reciprocidad. Me favoreciste, entonces yo voy a ayudarte. ¿Qué tal hacer este ejercicio, no? Darle a quien no se lo merezca. ¿Tú crees que no se merece nada porque mi vida ha sido terrible? Hazlo. Haz ese ejercicio, eso va a formar tu carácter, ¿ya? Dale al que no se lo merezca. Porque si le das al que se lo merezca o si le das al que crees que te puede devolver, pues no vas a hacer nada, ¿ya? Tu favor te lo van a devolver. Pero dale a quien no se lo merezca. Eso es tremendo, eso te desbarata la mente. Entonces, hazlo. Ese es el ejercicio de la gracia. Así fue. Él no nos dio lo que no merecíamos, la vida. Imagínate estos tan preciosos televidentes. A todos, bendiciones. Carlos Enrique, muchas gracias. Igualmente, amén, doctor Paredes, mil gracias. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con Carlos Fernández, presidente de la UTEN, ese sindicato de trabajadores de la energía en el departamento del Cauca, que dijo que la República